avanzar con esta serie que hemos comenzado unos miércoles atrás acerca de eclesiología, doctrina de la iglesia. Eclesiología, doctrina de la iglesia. Y ya estamos en el mensaje número 7 hoy. Comenzamos mirando la primera parte en una introducción general, luego vimos que es la naturaleza de la iglesia, que es la iglesia en sí. Vimos distintivos de una iglesia verdadera, 3 distintivos históricos que se han mantenido, como la fidelidad a la palabra de Dios, como una adecuada práctica de las ordenanzas y una adecuada práctica de la disciplina eclesiástica. Luego comenzamos a ver hace 8 días las marcas de una iglesia pura o saludable. Decíamos que lo primero que hay que definir, y cada iglesia debe ser muy consciente si es verdadera, porque si no es verdadera es una iglesia falsa, es una iglesia de Satanás, sinagoga de Satanás, así lo presenta la Biblia. Entonces, ya definiendo que somos una iglesia verdadera, ahora de esas iglesias verdaderas hay iglesias que son más saludables que otras, y esa salud está en varios principios que obviamente la Biblia registra. Yo dije que iba a hablar de 7 nomás. Bueno, algunos los menciono, ¿no? Porque más adelante explayaré un poco en ellos. Hay varias listas. Existe Mark Derek escribió un libro que titula 9 marcas. Usted lo puede descargar y es muy interesante porque habla de las 9 marcas de una iglesia saludable. Bien, la que vimos 8 ya vimos 4. Hoy vamos a ver una más, pero menciono las otras 2. Comenzamos a mirar. Una marca es que tiene una doctrina bíblica. Otros ponen en segundo lugar, tiene la predicación expositiva de la palabra de Dios. Yo lo pongo en uno solo. Mantiene una doctrina bíblica, pero también mantiene una exposición o una predicación expositiva de la palabra de Dios. Decíamos que la exposición o la predicación expositiva es extraer el texto correctamente, entenderlo, hacer una buena exégesis, qué es lo que significa el pasaje, y luego poderlo presentar. En segundo lugar, el uso apropiado de las ordenanzas. Obviamente está repitiendo lo que es una iglesia ya verdadera. Veamos el uso apropiado de la disciplina eclesiástica también, pero veamos también número 4, el testimonio interno y externo. Es muy importante tener un conocimiento, hermanos, de la verdad, pero sobre todo llevarla a la práctica, y eso hace una iglesia verdadera. Vamos a ver el punto número 5. Sería la unidad de la iglesia, y este punto es fundamental, muy importante, y ese es el que va a tocar en esta hora. Voy a dejar los otros 2 que tienen que ver con la membresía de la iglesia y el gobierno de la iglesia para más adelante ampliarlo, pero ese sería en esa lista que yo pude elaborar, las 6 y las 7. Brevemente lo menciono, pero quiero enfocarme hoy en este punto 5. La unidad de la iglesia hace que esta iglesia sea saludable. En la medida que la iglesia local camina en unidad entre los hermanos, la hace saludable. En la medida que no hay suficiente unidad, aunque es una iglesia verdadera, como habíamos dicho, es como la de Corinto, pero qué problema, al punto que Pablo tuvo que decir: ustedes son parecidos a los inconversos. Por eso los llama a carnales en ese sentido. La unidad de la iglesia, hermanos, es el grado en que está libre de divisiones entre los verdaderos creyentes, y esa es la idea, que esté libre de divisiones. Hay unos pasajes por lo menos que nos invitan a esa unidad. Voy a mencionar solo 3 aquí. Uno sería el Salmo 133, versículo 1 y 2, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Bueno y delicioso, ¿qué es? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ve? Habitar, convivir, pero son hermanos, pero esos hermanos van a convivir juntos, es decir, hay una unidad en armonía. Y aquí la palabra armonía, siempre llévelo a una orquesta, hermano, que es lo que podemos ver. Cuando toca la orquesta, usted ve si hay armonía, es decir, todos deben ir armonizando el uno con el otro. Hay una unidad allí para poder tocar. Y luego pone 2 ejemplos. Dice que esa unidad es como el buen óleo sobre la cabeza, el mejor ungüento, el aceite que se pone sobre la cabeza. Pero aquí pone el ejemplo
de Aarón, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y está pensando aquí el salmista está pensando en esa elección de Aarón, y cuando se le ungió y se le dedicó como sumo sacerdote, entonces allí él pudo ser ungido desde la cabeza, y dice que bajaba ese ungüento, descendía sobre la barba de Aarón, y dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, lo que uno puede ver, hermanos, aquí es que hay una representación desde la cabeza hasta los pies de una unidad, y aquí pudiéramos pensar en la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, y su cuerpo, en este caso la túnica de Aarón, aquí sería la iglesia, y tiene que haber una armonía, hermanos, de esa manera. La cabeza camina junto con el cuerpo, y pone otro ejemplo, dice que como el rocío de Hermón, este es un monte, la de Sión, que desciende sobre los montes de Sión, es decir, ese rocío que sale. Cuando nosotros vamos a hacer el ciclismo, pasamos por un oasis, hermano, que uno siente lo frío, precioso, y en estos calores, y eso es una vegetación llena de árboles, nos metemos por allá por esos ríos llenos de árboles. Este es muy bonito, y aquí dice como el rocío de ese monte de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, es decir, ocupa todo eso, una frescura, aire puro. Pero luego dice, porque allí, es decir, en esa condición, envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces está hablando de una armonía, y por esos dos ejemplos que hay cuando habitan los hermanos juntos en esa unidad. Ahora, sin esa unidad no se puede levantar una iglesia local, hermano. Todos hemos sufrido en alguna parte con esas divisiones que se presentan y que de alguna manera traen una ruina a levantar una iglesia. En Amós 3:3 por lo menos encontramos donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y es una pregunta retórica donde uno entiende, obvio, no. Andarán dos, y pone dos. Ahora, la iglesia no son dos, la iglesia son tres, la iglesia son más. El asunto es cómo los unimos para que caminen juntos. Porque dice aquí claramente, pueden andar o pueden caminar dos personas juntas si no están de acuerdo, si no hay unidad, si no hay acuerdo. Imagínense, van las dos personas, pero vamos por esta calle, no por esta, no por aquí, que no, que por acá. ¿Cómo vamos a caminar? Entonces uno tiene que ceder, está bien, vamos por ahí. Siempre es así, para caminar en armonía, siempre hay que ceder, y obviamente aquí en este caso cedemos a la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, Él es el que ordena, y todos los demás, aunque somos miembros, debemos caminar en esa unidad, y nos toca ceder. Para que una iglesia camine hay que ceder. Es decir, yo no tengo siempre la razón, o si tengo la razón tengo que demostrar, tengo que convencer a los demás de que sí la tengo, un argumento fundamental. Y si no hay acuerdo, no se puede caminar. No es que no se puede. Yo ya lo intenté en una iglesia, bueno, en las otras iglesias donde no, pues sencillamente la gente se va. Ya no me gustó aquí y no estoy de acuerdo con él, bueno, me voy. Pero en la última iglesia donde yo estuve, yo traté de estar con el pastor, tratamos de hablar juntos, traté yo de exponerle las verdades que yo estaba pensando, hasta que, y menos mal que no fui yo, él fue el mismo el que tomó la decisión y dijo, no podemos, aunque yo quería, no podemos, prácticamente me sacó. Entonces ahí fue donde ya le oré al Señor por un mes y nace esta iglesia. Pero es muy duro, hermanos, es muy triste ver que prácticamente cuando hay en una iglesia una división, eso es lo que pasa. Porque no hay acuerdo. Ahora, en el caso mío no hubo acuerdo por la verdad de la palabra de Dios. Dios nos estaba mostrando algo, pero este pastor no podía entender eso. Si hay personas así y yo estoy de acuerdo, mire, a mí no me hace ningún problema. Si hay una iglesia que está creciendo y está grande, pero de repente, de esas personas que se llegaron a ser hasta miembros de la iglesia, se les dio pues esa oportunidad de que fueran miembros de la iglesia, pero llega un momento donde ellos no pueden congeniar con la fe que uno tiene, pues en ese caso lo mejor es que se alejen, porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Una de las cosas que yo he aprendido y que yo ahora cada día estoy más firme, es que nosotros ya tenemos una doctrina, nosotros no estamos ensayando. Esta iglesia bautista reformada, por su nombre de bautista reformado, ya tiene una doctrina, la doctrina no solamente de la reforma en términos generales, sino que tenemos un documento que se llama nuestra confesión bautista de fe. Y esas 32 doctrinas nos mantienen sólidos.
Y así una persona llega a la iglesia, me gusta la iglesia, me gusta, pero no estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué no cambiamos eso? No, aquí nadie va a cambiar nada. Aquí la iglesia ya está establecida, la iglesia ya tiene un parámetro, nosotros ya tenemos un norte, ya vamos por un lugar. Entonces no puede venir alguien aquí a tratar de querer cambiar, porque si alguien quiere venir a querer cambiar y no está de acuerdo con lo que tenemos, lo más sabio es que yo le diga a esa persona, por favor, ubique una iglesia que sea acorde a lo que usted está creyendo, pero nosotros no vamos a cambiar. Tristemente eso me pasó en Tuluá. La iglesia iba a coger otro rumbo y cuando llego yo a tratar de establecer otra vez qué era lo que teníamos, entonces sencillamente 4 familias se fueron. Pero bueno, no importa, hermano, los que quedamos porque tenemos convicciones de esta iglesia bautista reformada. Y por eso quedamos y vamos para adelante con la ayuda del Señor. Entonces esto se puede dar, por eso a mí no me trae. Obviamente uno se entristece y uno quisiera que la gente estuviera con uno. Pero si son de estas situaciones, no pueden, dice la Biblia, caminar 2 juntos si no están de acuerdo. Yo tuve que decirle a un hermano, querido mío, y yo amo a ese hermano, y todo en la fe, y yo sé que va para el cielo como yo lo sé, pero él comenzó a venir en contra de cosas, hasta que le paré y me tocó decirle, hermano, ¿sabe qué? Mejor ubico otra iglesia. Y me hizo caso. Es mejor. Porque entonces yo entro en conflicto y ese hermano entra en conflicto, entonces mejor allá, él por allá y yo por acá y todos llegamos al cielo. Ahora, alguien va a decir, sí, pero si es la iglesia del Señor, ¿por qué no puede caminar unida? Hermano, porque nosotros, aunque somos iglesia de Cristo y estamos hablando de las marcas de una iglesia saludable y queremos ser saludables, nunca llegaremos a la perfección y siempre va a haber en todos ese ser caído que tenemos se va a manifestar. Por eso, otra vez uno tiene que ceder, pero nosotros cedemos ante situaciones, no ante la verdad. Ante la verdad no podemos ceder, y ahí es donde tenemos que pararnos firmes, y ahí sí me ven a mí, parado firme. Y tengo que defender una doctrina que está muy clara, no solo clara porque yo la entiendo clara, sino porque otros la han entendido clara, y porque la historia del cristianismo la ha entendido y la tiene clara. Es como venir a decir ahora que nos cambien el concilio, o que alguien venga a traer una doctrina nueva, para lo que estos hombres ya han hecho, como el concilio niceno sobre la Trinidad, digamos. Quien quiera venir a hablar de la Trinidad y a querer poner otras cosas o a querer definirla de otra manera, pues siempre la va a embarrar. Esta gente bregó y luchó hasta que llegó a unas convicciones que inclusive por 2000 años eso no lo han tumbado. Está ahí, firme, porque es algo que está concreto. O lo mismo el concilio de Calcedonia, que definió Calcedonia, Constantinopla, ya no Calcedonia, que define la encarnación de Jesús, o que define las 2 naturalezas de Jesús y una sola persona. Y eso está definido, hermano, donde no hay mezcla, donde no se unen, pero están juntas, y la definición es concreta y eso lo manejamos todos. Eso lo tenemos nosotros inclusive en la confesión de fe, así que no vamos a cambiar. Ahora miren lo interesante, en 2 Corintios 6, 14 al 16, hablando de la unidad de la iglesia, y otra vez, porque eso tiene que ver con una iglesia saludable. 2 Corintios 6, 14 al 16 dice, no os unáis. Está hablando de la unidad. Unirse es para caminar juntos. No os unáis en yugo desigual. Ya aparece el yugo desigual. Y el yugo desigual se entiende en los bueyes. Es decir, cuando le iban a poner un yugo a un buey y al otro buey, era una cosa de palo que le ponían allí. Tenían que ser parejitos, igual. Imagínense uno más grande y otro más pequeño. ¿Cómo quedaba un buey tirando mal? El otro, uno de los dos o ambos iban a sufrir. No podían caminar juntos. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual, pero ahora aclara, ¿con quién? Con los incrédulos. El creyente no se puede unir entonces con los incrédulos. Es decir, el creyente no puede tener unidad con el incrédulo, porque sería un yugo desigual. Luego dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Habrá compañerismo? No. Luego dice, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? Si yo apago las lámparas ahora mismo quedamos en tinieblas. No hay comunión. Si está la luz, las tinieblas se van. Pero si llegan las tinieblas, la luz se tiene que ir. Es decir, no pueden estar juntos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahí la palabra Belial, Satanás. ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo lo vuelve a mencionar? Dígame, hermano, un creyente y un incrédulo hablando juntos, ¿de qué hablarán? Alguien dirá, pero usted va a montar porque hay grupos y yo voy a montar ciclismo con ellos, ¿sí? Pero vamos a pedalear.
Cada uno por su lado. Y si en algún momento nos sentamos a hablar, hablamos de los problemas de las bicicletas, nada más. Es decir, lo que nos compete, pero nadie, yo ni sé dónde viene y dónde va. Eventualmente me preguntan qué hace yo, y ahí sí entro y les digo, yo soy pastor. Y digo, bueno, ahí freno. Pero no se puede nada más. Es decir, ¿qué acuerdo hay? No se puede tener ningún acuerdo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Bien, vamos a mirar Jesús y la unidad de la iglesia. Sería dos puntos para tocar hoy, ese es el primero. Jesús y la unidad de la iglesia. Jesús habló de la existencia de un solo pastor y un solo rebaño, no hay más, y oró por esa unidad. Vamos a mirarlo en Juan 10, 14. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Cuando Él dice yo soy, vuelve otra vez a tocar ese único ser que existe, pero dice el buen pastor, es decir, no hay más buenos pastores. Los demás pastores somos malos. El único buen pastor es Jesús. Ahora, ese buen pastor dice, y conozco mis ovejas. Noten, ese pastor único, que no hay más, conoce sus ovejas. Conoce, Él las conoce. Y las mías me conocen. Ahora, esto es importante porque en algunas partes el Señor dice, no los conozco. No los conoce como el pastor, como Dios los conoce. Porque como Dios conoce a toda la raza humana y sabe lo que hace cada uno y lo que piensa. Pero como pastor de esa iglesia, de ese rebaño, no los conoce a todos. Por eso dice, en toda la humanidad, yo conozco a mis ovejas. Pero alguien viene, Señor, tu nombre dice, pues yo no te conozco. O sea, te conozco porque eres un impío, un mundano, un religioso, un pecador. Pero como mi oveja no, yo no te conozco. Apártese de mí. Entonces yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo yo sé que soy oveja? Bueno, ¿qué tanto conozco a Jesús? Muy importante. Porque Jesús dice, no solo Él nos conoce, sino que nosotros como ovejas lo conocemos a Él. Ahora, ya hablando de ese pastor, que es único pastor, hablando de esas únicas ovejas y que le conocen y las conocen, dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, hermano, y esto es impresionante, yo cada vez que pienso en esto, llego a esa conclusión y nunca la voy a quitar, que yo soy una oveja del Señor y que Él puso su vida por las ovejas, es decir, Él moría en esa cruz por esta oveja. Estaba muriendo, hermano, porque es que esa parte arminiana no cabe en mi cabeza de que Jesús murió en la cruz por todo el mundo y creó una posibilidad de salvación para todos. Es decir, si tú piensas así, que Dios al morir, que Cristo al morir crea una posibilidad de salvación para todos, entonces Jesús no murió específicamente por nadie. Solo creó una posibilidad de salvación. ¿Y quién va a ser salvo? Aquel que pueda creer. No, tremendo. No, Cristo está muriendo específicamente por sus ovejas, ¿verdad? Él muere por sus ovejas y como murió por esas ovejas, el Espíritu Santo las habilita, les da la capacidad para que puedan creer, para que puedan venir a Él. Ese es el punto. Entonces dice aquí, pongo mi vida por las ovejas, pero luego dice, también tengo otras ovejas. Ahí está hablando de Israel. Pongo mi vida por las ovejas, pero luego, por todas las ovejas, pero como le está hablando a los israelitas, esa iglesia naciente dice ahora, también tengo otras ovejas, que no son de este redil, es decir, no pertenecen inicialmente pues a las que Él vino, o a los que están creyendo allí. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Esa palabra oirán mi voz, obviamente después dice que la van a oír por medio de los mensajeros que Él dejó, porque el Señor va a hablar acerca de él por medio de los mensajeros y así van a oír la voz. Y note, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ven? No entendemos de pronto eso. Hablamos de la iglesia invisible y cuando decimos esa iglesia invisible, esa iglesia apostólica, enfatizamos que era única, porque hay una sola. El Señor tiene una sola iglesia. Aquí dice que es un solo rebaño y hay un solo pastor. Ahora, hay iglesias locales y esas iglesias locales son imperfectas. Hay muchas iglesias locales, pero esas iglesias locales pertenecen a una única iglesia perfecta.
Hay muchos pastores que el Señor delegó para que hicieran el oficio como pastor, pero realmente hay un único pastor verdadero, que es Jesucristo. La Biblia lo llama el príncipe de los pastores. Así que realmente hay un solo rebaño y hay un solo pastor. Para que comprendamos, hermano, que no puede haber división, es la unidad, porque es un solo rebaño, no son varios rebaños. El Señor tiene un solo rebaño y tiene un solo pastor, y eso así está definido por la eternidad. Ahora no nos confundamos, como ya lo dije, porque hay muchos pastores y hay muchas iglesias. Eso ya está en la divina providencia de Dios, pero la realidad es que creemos en la iglesia invisible. Ahora en Juan 17, 20 al 23, y esto es impresionante, porque ahora el Señor comienza a orar precisamente por esa unidad de esa iglesia. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza realmente? Yo diría que esto es como lo más importante, pienso yo. Además de que ya dijimos de la predicación expositiva y todo eso, pero es que, hermano, si no hay esta unidad de la iglesia, si la iglesia local no puede conservar esta unidad, ¿cómo vamos a evangelizar al mundo? ¿Cómo le vamos a demostrar al mundo que cada uno de los que estamos aquí tenemos la misma fe? Por eso Jesús oró, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos. Y está hablando pues de los discípulos, los 12 que el Señor le dio, se perdió el hijo de perdición, y ora al Padre. No ruego solo por esto, sino también, y este es lo que complementa lo que había dicho en Juan 10, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Vio? Ahí lo complementa. Es decir, estos son los que inicio con ellos, los 12, pero vienen otros detrás de ellos que por la predicación de estos van a creer. Entonces ruego por ellos, pero no solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero ¿para qué ora, Señor Jesús? Para que todos sean uno. Los judíos, los que van a creer, los que creerán después, los que creerán después, los que creerán después, hasta que llegamos nosotros. Jesús oró. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Esto es muy importante, amado hermano, y cuando uno entiende la iglesia, por eso cabe decir acá que por eso es que no puedo percibir a un cristiano, a un hijo de Dios sin iglesia, porque ¿cómo va a demostrar la unidad? La unidad se demuestra en un grupo, en una iglesia. Luego sigue diciendo, como tú, y esa unidad es como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vuelve otra vez, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora note cómo esa unidad se va dando. Oro a ti, Padre, para que estos que han creído y los que van a creer, es decir, todo el mundo y estamos nosotros, sean uno. Pero esa unidad tiene que ser como tú, Padre, y yo somos uno. Y nosotros uno con ellos. Impresionante. ¿Cómo podemos ser uno entonces nosotros ahora con Dios? A través de Jesucristo. El estar unidos en Cristo Jesús. Pero entonces esta es la razón para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando uno piensa en eso, yo decía, uy, Dios mío, una de las razones o uno de los modos, los medios como el mundo va a creer, el inconverso va a creer, es cuando vea que la iglesia está unida. Es más, me atrevo a decir que esa es la razón por la cual muchos no han venido, porque ven una iglesia desunida, están tan desunidos. Ahora obviamente vamos a ir mirando en qué tenemos que estar unidos. Dice que para que el mundo crea. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Miren que yo pensaba otra vez en esto. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. En otras palabras, la iglesia local, para poder tener la unidad y mantener la unidad, debe tener la gloria de Dios. Si no, no. Es decir, la gloria aquí es la presencia de Dios. No solamente es tener la palabra, es muy importante la palabra de Dios, pero muy importante tener a Cristo, la presencia de Dios, la gloria de Dios en medio, para que sean uno, porque si no, no va a haber unidad. Y sigue diciendo, para que sean uno, dice, la gloria que me diste, que es la misma, yo les he dado, para que sean uno. Es decir, ya tenemos la gloria, ya tenemos esa presencia, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Claro, uno dice, uy, Dios mío, ¿hasta dónde apuntó el Señor? Pero Él lleva a esa perfección, es decir, obviamente la palabra perfección acá se usa como madurez, hasta que lleguemos a un nivel de madurez. Así que la iglesia, una marca de la iglesia verdadera, de una iglesia pura, es que cada día es una, va siendo más una, va uniéndose mejor. Y vuelve a decir, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado,
a ellos como también a mí me ha amado. Entonces Jesús planteó la unidad de la iglesia, pero también oró por esa unidad. Ahora miremos al apóstol Pablo y la unidad de la iglesia. A la iglesia de Corinto, Pablo le suplica que no haya divisiones entre ellos. Lo hemos visto, pero veámoslo otra vez. En 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, y uno vea, os ruego, imagínense a Pablo rogando ahora, y le está rogando a una iglesia que no es tan espiritual, a una iglesia que tiene problemas. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el Señor, por medio de Cristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuál era el problema? No hablaban lo mismo. Ahora, si una iglesia no habla el mismo idioma, no habla lo mismo, es porque no tiene el mismo mensaje. Y no sé, pero ahora vamos a mirar. Dice, no hablaban lo mismo. Dice, les ruego que habléis una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Claro, uno hablaba una cosa, otro otra cosa, y eso lleva a la división. Sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No hay unidad en mente, ni hay unidad en parecer. A mí me parece que esto es así. No, esto es así, no. Y ahí hay el problema, ¿no? Porque no haya una misma mente. Y ahora miren lo que pasa en el versículo 11, y entonces esto nos ayuda. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Bueno, la radiografía de Pablo la tenemos más o menos. Yo soy de Apolos. De Apolos conocemos muy poco, solamente que era un varón elocuente en la palabra. Yo soy de Cefas. Cefas aquí es Pedro, obviamente, también conocemos un poco a Pedro. Y los otros, yo soy de Cristo. O sea, note la división. Lo que yo decía el domingo, y ese peligro no se debe dar. Porque fácilmente, digo porque yo pertenecí a algunos grupos de pastores, y la verdad, votábamos muchas veces, situaciones. Esos votos democráticos, hermano, porque si éramos 7, por decir algo, bueno, realmente éramos 12, lo digo no tanto, éramos 8, entonces había que votar, y a veces quedábamos 4-4 o 5-3. Esos 3, obviamente se votaba con 5, pero esos 3 no quedaban conformes. Y esos 3 de alguna manera por debajo de cuerda tenían sus líderes, porque así es. Y de alguna manera, no, es que pastor, mire, yo no estoy de acuerdo con él. Hermano, eso es un peligro. Eso es un peligro. Y no sé si eso es lo que estaba pasando acá, pero parece, no, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolo, a mí me gusta Pedro, otros no, ninguno de ellos, a mí me gusta es Cristo, y como dicen los pastores reformados, ellos eran los más carnales. Los más mundanos. Por eso tiene que decir, ¿acaso está dividido Cristo? Otra vez, el centro es Cristo, no son los pastores. Si el centro es la palabra y el centro es Cristo, ¿por qué debe haber división? Entonces fácilmente habrá división en el entender la doctrina. Y hermano, eso es lo que ha llevado a que haya cierto sesgo aún en la Reforma, precisamente por el entendimiento de la doctrina. Y pudiéramos decir aquí, no, yo soy de Lutero, no, yo soy de Calvino, no, yo soy de Símbulo. Cuesta decir ese apellido. Ok, entonces, tal vez por esa división se fueron creando esos sesgos, y entonces ya la gente dijo, no, yo voy por acá, yo voy por acá, yo voy por acá. Ahora, eso se ha dado, obviamente, se da. También tiene que ver, hermano, el llamado que Dios hace. Un ejemplo, cuando yo conocí la Reforma, ya la iglesia de nosotros era, ya tenía unos años, 2 años más o menos, bueno, 1 año. No nos íbamos a ir todos para allá, porque Dios me dio un ministerio y una iglesia local en un lugar. ¿Cómo nos vamos a ir para allá a unirnos allá? Y así cada pastor que ha llegado a la Reforma en Cali, por lo menos hay como 7 iglesias bautistas reformadas, bueno. Entonces es así, porque cada pastor tiene su ministerio y Dios le ha placido dar una iglesia local. Estamos unidos sí en la doctrina, tal vez no nos vemos juntos, pero por lo menos estamos unidos en la doctrina. Nos une la doctrina, como lo vamos a ver más adelante. ¿Que falta unidad? Oh, que sí, claro que nos falta.
Pero lo importante en este caso, hermanos, es que a pesar de que hay grupos diferentes, lo importante es que cada grupo, por lo menos la iglesia local, esté unida. Estamos hablando de iglesias locales saludables. A los filipenses les pide que estén unidos en una misma mente. Aquí ya comenzamos a darnos cuenta hacia dónde apunta el apóstol Pablo de la unidad. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esa palabra a mí siempre me impacta, porque hay un deseo de que yo lleve un testimonio, un comportamiento, una conducta que sea digno del evangelio de Cristo. La otra pregunta sería, ¿hasta cuándo yo estoy dignificando el evangelio de Cristo? Con mi conducta, con mi comportamiento. Ese sería. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, y esto es lo que quería Pablo escuchar, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces aquí ya habla un mismo espíritu, una misma vida espiritual, firmes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, hay algo que se llama la fe del evangelio, pero la iglesia debe combatir unánime esa fe del evangelio. Ahora, ¿cómo entonces vamos a tener la misma mente? La única manera para tener la misma mente es que esté la palabra de Dios penetrando en cada persona de la misma manera. Yo con todo respeto voy a decir esto, pero es así. Si nosotros estamos viendo la confesión de fe y estamos tratando de unificar criterios y pensamientos de creencia, pero algún hermano de esta iglesia no viene a un culto, no viene a esa confesión de fe y no escucha ese mensaje y le da pereza y no lo ve, lo subimos a YouTube para que lo vea, pero no lo ve, se zafa de 1, 2, 3 mensajes, entonces ya no tiene el mismo concepto que tienen los que están viniendo. Igual estamos hablando de eclesiología acá ahora, y nosotros siempre pues los miércoles a mitad de semana casi pasa lo mismo en todas las iglesias. Es un 30% nomás de los hermanos que vienen, 20, 30%, no vienen todos. El domingo están todos. Y cuando comenzamos de eclesiología, yo quería predicarlo los domingos, pero pues bueno, hay más temas para enseñar los domingos. Además necesitamos predicar temas entre semana también. Pero yo les dije a los hermanos, vengan a escuchar este tema, pero también los hermanos que están allá y me están mirando son responsables de conectarse para mirar el tema, y si no pueden, por alguna razón, entonces verlo después. Porque quedamos entonces fuera de tener el mismo pensamiento, y eso va a permear la unidad de la iglesia. En Filipenses 2, 1 y 2, dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, están teniendo comunión con el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, es decir, hay un amor desde las entrañas, si hay alguna misericordia, tienen misericordia, bueno, entonces está bien, eso está correcto. Pero entonces completad mi gozo. ¿Y cuál es el gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, cuando yo veo esto, en la iglesia local debe haber armonía en todo. El amor, porque algunos, no es que uno tiene amor, otro tiene fe y otro tiene gozo, no. Todos debemos tener todo por igual. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor. Si es que hay amor, bueno, vamos a tener el mismo amor todos, vamos a estar unidos, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esto lo hace la bendita palabra de Dios. Mire, tan es así que en Filipenses 4:2 hubo un problema. No se plantea y no sabemos exactamente el problema, pero está mencionado. Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué le pasaría? No sabemos si fue un matrimonio, no sabemos si son dos mujeres. Creo que algunos dicen que eran dos mujeres, no sé. Bueno, ruego a Evodia y a Síntique, estos dos, que eran miembros de la iglesia allá, que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, cada uno iba por su lado, pero Pablo tiene que correr. No sabemos nada más de esta pareja de personajes allí. A los efesios, el apóstol Pablo les pide y les solicita encarecidamente que guarden esa unidad del Espíritu. Efesios 4:1.
Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor. Pablo está prisionero cuando escribe esta carta. Aún estando preso, él dice: vea, os ruego, hay un ruego otra vez de parte del apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Otra vez, muy parecido a Filipenses. Nuestro comportamiento, nuestra conducta debe ser digna del llamamiento que Dios nos hizo. ¿Y cómo es eso? Pues con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo más? Pues soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Todo esto dignifica el llamamiento. Pero ¿cómo más? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos es una solicitud, es decir, es una urgencia a hacerlo. Y es un ruego que él está diciendo: mire, urgentemente tienen que ser bien solícitos en guardar, es decir, cada uno debe estar preocupado por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego trata de mencionar cómo es esto. Un cuerpo, no somos muchos cuerpos, un cuerpo, somos muchos miembros, pero pertenecemos a un cuerpo, así que es un cuerpo, un espíritu, es decir, no hay varios espíritus, es un solo espíritu, y la idea es que ese espíritu gobierne a todos entonces de manera individual, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, es decir, la esperanza para nosotros es la misma. No es que uno espera una cosa y otro otra, no, es la misma esperanza para todos, y por eso se debe conservar esa unidad. Un Señor, tenemos un solo Señor, no tenemos varios. Una fe, ¿cuántas fe? Aquí está, la fe aquí es el conglomerado de doctrinas, siempre es así. Una fe, ya cuando usted ve un acontecimiento, que fulano de tal tuvo fe, ya es otra cosa, pero aquí cuando habla de una fe, está hablando de la doctrina. Un bautismo. Es decir, toda esta palabra nos está hablando de lo que es la unidad. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y como si fuera poco, en Efesios 4, versículos ahora más adelante, 11 al 13, nos dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero note acá, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es unidad. Entonces, la iglesia va a permanecer unida con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, si ella logra mantener o llegar a esa unidad de la fe. Y esa es la razón por la cual vuelvo y reitero, no podemos perdernos un mensaje. Aquí ya se está volviendo, hermano, que tiene que ser así, que si alguien faltó un culto va a hacer lo posible por correr. Esa es una de las razones por las cuales sostenemos las transmisiones de YouTube ahora en vivo, o por lo menos esa predicación se sube al canal de YouTube para que la podamos ver, para que no nos perdamos. Es decir, ya no es como antes. Yo me sentaba ahí, no había ni grabaciones. Bueno, yo alcancé a grabar en cassettes, ¿acuerdas los cassettes que nos enviaban? Y grabábamos en cassette también para tener ahí. Pero era apuntes, y apuntábamos todo, o comprábamos los cassettes, o en ese caso anteriormente los libros. Muchos de los mensajes se hacía así, esos mensajes que se predicaban se transcribían para que la iglesia luego pudiera leerlos, y es una manera entonces de mantener la unidad. Y si la gente se esfuerza, si el creyente se esfuerza por leer o por escuchar, va a mantener la unidad de la fe. Y si alguien no la cogió y dijo, pero ¿qué pasó acá? Entonces tiene que volver a repetir la enseñanza hasta que la logre coger. Es la única manera de mantener la unidad. Si no, no vamos a mantener la unidad. Yo me quedo aterrado, hermanos. Ahora no pasaba, pero antes sí, recién comenzó esta iglesia. ¿Cuántos hermanos? Yo venía a consejería y yo le decía, hermana, ¿usted vino el domingo? No, el domingo hablé de eso. Casi era así. Y tenía que decirle, ¿se da cuenta? Usted me falta mucho a los cultos. Es más, llegó un momento donde casi las consejerías que tenía era de gente que era muy intermitente en los cultos. Pero una persona que es fiel a los cultos ni pide consejería. Porque precisamente para eso está la palabra ahí. Ahora, el único mandato a separarnos es el de los incrédulos en conducta y en doctrina.
Es decir, y otra vez, dentro de las iglesias se pueden colar y se van a colar personas que no son creyentes, o que si son creyentes, hermanos, toca disciplinarlos para saber. Pero esa gente en conducta y en doctrina, una conducta que no es apropiada y una doctrina que está en contra de la nuestra, la Biblia nos dice que nos separemos de ellos. ¿Por qué? Para poder mantener la unidad. Y entonces vamos a volver, me lo tocamos el domingo acá, 1 Corintios 5, versículo 9 al 11, ¿sabe lo que pasó con esa persona? Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 5, 9, os he escrito en parte que no os juntéis con los fornicarios, pero luego aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermanos, es decir, que está en la comunidad de los hermanos, pero él es fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Es decir, si bien es cierto que la iglesia debe mantener la unidad, aquí no. Aquí no. Si un hermano está inmoral dentro de la iglesia, se le llama cuentas, y si él no quiere hacer caso, hay que expulsarlo. Aquí no se puede. Si un hermano tiene una doctrina equivocada y está con nosotros, y uno lo llama a cuentas, y si él quiere seguir con eso, aquí no. Es la única manera donde dice que no debemos conservar la unidad con esa persona. Lo encontramos también en 2 Corintios 6, voy a leer todo ahora, ya lo he leído una parte, pero leamos desde el 14 hasta el 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora note acá, como no hay comunión entre ellos, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De quién hay que salir? De esta gente que no es creyente, con la cual se le prohíbe al creyente juntarse. No se junte con esa gente que yugo desigual. ¿Qué hay que hacer entonces? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pero obvio que algunas personas, y los tenemos, porque yo tuve un hermano así en Tuluá, no nos podemos apartar de él, hay que ayudarlo. Hermano, gracias a Dios, Él nos da a nosotros la capacidad de ver si una persona quiere dejarse ayudar. Mire, si a mí una persona me dice, pastor, es que yo no entiendo esa doctrina, pero ya le he predicado, sí, pero ayúdeme, yo quiero entender, y le explico otra vez, no, es que no logro entenderla, téngame paciencia, no hay problema. Pero si entra me dice, yo no creo eso, pero mire, no lo creo, así yo no creo. ¿Cómo? O hay una persona que cometió un pecado y uno lo llama a cuenta, sí, me equivoqué, por favor, perdónenme, ayúdenme, mire, póngame la disciplina que sea, que sepa la iglesia, al fin y al cabo que eso me ayuda. Hombre, pero si se pone todo reacio, ok, es que, ¿acaso usted no peca? Pues, comienza a justificarse y todo eso. Dígame, ¿cómo va a ayudar uno a esa persona? No se puede. Entonces, a esa persona hay que... Pero hay otros que no, téngale paciencia. Y sí, lo vamos a tener dentro de nosotros. ¿Cuánto tiempo y cuánta paciencia le vamos a tener? ¿No es que al final nos divide? Yo cometí ese error en Tuluá, por tener paciencia, al final de todas maneras. A esa gente que le tuve tanta paciencia, al final, hasta luego. Hermano, por favor entiéndame lo que voy a decir. Por eso cuando una persona, yo le llamo 1, 2 veces, hasta 3 veces, y ya veo que no quiere venir a la iglesia, yo no insisto más. Porque lo que yo insiste y lo que yo procure en que venga, la voy a tener aquí 2 o 3 meses más, y al final se va a ir. Es decir, el que se va a ir, se va ahorita, o se va en 1 año, o en 6 meses, pero se va. Pues hombre, si se ha de ir en 1 año, en 6 meses, pues que va de una vez y ya. Con eso me deja el espacio para que lleguen otros que ahora sí el Señor quiere traer. Muy duro seré, y eso a algunos no les guste. No, pastor, usted no tiene amor, pero hermano,
Mi preocupación es traer la palabra de Dios y cuando una persona realmente quiere caminar con Dios y con la palabra, lo va a entender y ahí se va a quedar, pase lo que pase. Porque el que necesita cambiar somos nosotros, la palabra no va a cambiar para nada. Salid en medio de ellos, dice el Señor, apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. No, te salga y yo lo recibo, y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Romanos 16, 17, 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Otra vez? Si no tienen la misma doctrina, ¿cómo vamos a tener la unidad? Hay que apartarnos. Segunda de Juan 1, 9 al 11. Segunda de Juan. Digo 1 porque Juan tiene un solo capítulo. Versículos 9 y 11. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo. Juan es más fuerte, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina del Padre y la del Hijo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando recién comencé esta iglesia, llegó una señora y le gustó la iglesia, pero ella, después de un mes creo, me di cuenta, no sé cómo se le zafó, que ella venía a todos los cultos, pero se le zafó y dijo que ella también estaba yendo allá a la Piraquí. Y le dije, ¿cómo así? Digo, sí, yo llevo ya como 3 años ahí. Yo le digo, bueno, pero usted viene acá. Y digo, sí, es que me gusta. Ah, bueno, yo dije, venga. Comenzó a venir. Yo no le pregunté, después le pregunté, me dijo, no, yo sigo yendo allá. Después me di cuenta que todas las mañanas iba para allá, porque no sé qué en la mañana que hacen las reuniones allá. Como acá también, todas las mañanas para allá, impresionante. Y ya llevaba como 7 meses cuando llegué ahí, y una vez me dice, pastor, ¿y usted por qué no hace el culto así como lo hacen allá? Y 2 horas, podemos aplaudir, y qué chévere, que 2 horas aplaudiendo. Dije, ¿qué? Y trató de, obviamente Dios la envió por un propósito, porque la señora colaboró mucho, económicamente mucho con la iglesia. De hecho, ella me dio las primeras gafas, me acuerdo tal. Y yo la senté, le dije, venga, yo quiero hablar con usted, la senté y le dije, pero a los 7 meses le dije, usted ya tiene mucho tiempo con nosotros acá, usted ya conoce, pero usted no se ha podido despegar de allá. Le va a pedir un favor, le dije, tome una decisión, o se queda con nosotros, o se va para allá, pero así no puede. Al mes o a los 20 días, dejó de venir y se fue para allá. A esta semana mi esposa la vio salir de allá. Después de 10 años, allá está todavía. Impresionante, vienen y le hablan al oído. Entonces, hermano, uno tiene que ser honesto. ¿Para qué me va yo a tener una persona? Porque ella quería estar en las dos partes. Yo inicialmente dije, porque mientras nos conoce y conoce la doctrina, pues dije de pronto, pero no. Ella quería ya, acá me enseñan la palabra, y allá va, no sé, a qué cosa. Allá le hablan al oído, acá le hablamos por la palabra, pero prefiero quedarse antes, vaya para allá. Y toca, hermano, no importa aquí si están dando dinero o no, no importa lo que sea, no importa si la iglesia se desocupa, hermano, no importa. Dice aquí la vida, si no tiene la misma doctrina, no le digamos bienvenido. No se puede, no podemos. Ok, hermanos, ya termino, más adelante voy a predicar la membresía número 6, la membresía eclesiástica. Es que lo tengo como en 15 días, lo voy a predicar. Voy a hablar todo un tema de la membresía eclesiástica. Sin embargo, en el Salmo 122, 1 y 2 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos entendiendo. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, entendiendo que la iglesia requiere de una membresía. Cada miembro requiere de una membresía, requiere de la iglesia y hacerse miembro. Y número 7, el gobierno eclesiástico, también lo vamos a ver. Por ahí yo le leo 2 versículos para terminar acá, como un anticipo. Hebreos 13, 7. El gobierno se requiere para poder que se cumplan estos 2 pasajes. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, evitar su fe. ¿Cómo una persona se va a acordar de los pastores si no tiene iglesia? ¿Cómo la persona va a considerar cuál es la conducta de los pastores
si no tiene una iglesia? ¿Y cómo va a imitar la fe si no tiene iglesia? Que son mandamientos del Señor. El versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo la iglesia o un hermano va a obedecer a los pastores si no tiene iglesia? ¿Cómo se va a sujetar a ellos si no tiene una iglesia? ¿Cómo va el pastor a velar por ellos si no son miembros de una iglesia? Entonces es muy importante. Vimos las marcas entonces de una iglesia pura y saludable, las menciono. Número 1, una doctrina bíblica, la predicación expositiva de la palabra de Dios. 2, el uso apropiado de las ordenanzas. 3, el uso apropiado de la disciplina eclesiástica. 4, el testimonio interno y externo. 5, la unidad de la iglesia. 6, membresía eclesiástica. Y 7, el gobierno de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar.